Saludos, de tiempo estoy grabando un video y bueno, hoy después de haber preparado algún material, he decidido compartir eso que yo considero la base para aprender X. Les he de comentar rápidamente qué sucede. Cuando uno empieza a utilizar el Excel, tiene cierta base y dependiendo de cómo esté cimentada esa base, puede aprender más de forma personal las funciones más avanzadas. Entonces depende de una muy buena base para tener facilidad o dificultad en lo que viene más adelante. Así que lo que he preparado básicamente es darles esa buena base para que ustedes más adelante puedan complementar con alguna función o lo que sea, algún trabajo que necesiten hacer en Excel. Para empezar, quiero mostrarles cuál es la diferencia entre el trabajo en Excel con otro tipo de programas. Básicamente los que trabajamos en oficina con la ofimática en sí, trabajamos con los siguientes programas. Puede ser con el Excel propiamente dicho, con el procesador de textos Word, o bien puede ser con el programa que nos sirve para preparar presentaciones, el PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a este programa de este? ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos saber de cada programa? Bueno, básicamente he hecho un pequeño resumen que está en este archivo que lo he subido al Dropbox y que pueden ver el enlace para poder descargarlo en la parte de la descripción del video. Bueno, estoy aquí algunas características. En los tres casos se elabora un archivo que tiene una extensión diferente. Para Word es doc, para Excel es XLS, para PowerPoint es PPT. Si es una versión del 2003 o anterior, simplemente es doc, XLS o PPT. Si es una versión posterior, si no me equivoco del 2007 adelante, aumenta la X. Obviamente que puedes recuperar este tipo de archivos, ¿no? Pero la compatibilidad hace que algunas funciones, por ejemplo en Excel, no se puedan aplicar, o algunas opciones que se han insertado no sean del alcance en una versión anterior. Luego también están los mismos archivos de estos documentos, pero con macros, que simplemente el archivo termina con M. Algo curioso, si ustedes hacen un archivo con macro, cuando envían al correo electrónico no deja entrar a la bandeja de entrada normal, sino lo trata como si fuera un spam. Y es por eso que yo no elaboro archivos con macros, porque tiene la susceptibilidad de que estos archivos tengan alguna instrucción que contenga o que sea maliciosa, un virus. Bueno, no voy a adentrarme en macros. Las macros es para aquellos usuarios avanzados que conocen o los usuarios intermedios que conocen las herramientas y desean automatizar una tarea, y eso se los voy a dejar con ustedes por completo. El tipo de archivo en el Word se denomina documento. Este es un documento, fíjense, en la barra de título aparece documento 1. En el Excel se denomina libro. Cuando ustedes crean un nuevo archivo se denomina libro, y en el PowerPoint se denomina presentación. La división mayor. Un documento tiene secciones. Si ustedes inician un documento en blanco, solamente tiene su primera sección. Obviamente las secciones pueden ser de varias páginas o de una sola página. Pueden ser páginas continuas y que exista un salto de sección.
son como capítulos en un libro, la sección si hablamos. En el Excel son hojas, y si se fijan he puesto que pueden ser diferentes tipos de hoja. Una hoja normal como esta, puede ser una hoja de gráfico, una hoja de diálogo, una hoja de macro. Y para los que conocen versiones anteriores, que precedió al Excel es QPro, se ubicarán en esta a la que me refiero. Mientras que en PowerPoint también tenemos secciones, o sea, estas son diapositivas y seguimos en una sección. También se trabaja con secciones en el PowerPoint, que es similar a lo de Word. Tenemos páginas en el Word, tenemos páginas que ya es un elemento menor y más conocido. En el Excel usualmente no hacemos referencia a páginas, pero existe también páginas. Y en el PowerPoint son las diapositivas. Luego estas son divisiones menores, títulos, párrafos, lista, tablas, imágenes, referencias, son contenidos. Esto usualmente se conoce como estructura esquema. En el Excel tenemos las columnas que son las verticales y las filas que son las horizontales. Una intersección entre una columna y una fila se denomina celda. Matrices, esto por ejemplo sería una matriz, decir desde tal celda hasta tal celda, siempre siendo rectangular, mientras que esto sería una tabla. Si se fijan, han aparecido las herramientas de tabla. En una matriz no aparece esta opción, en las tablas sí. Además ahí es una manera diferente de trabajar con fórmulas en tablas, que lo vamos a desarrollar más adelante. Tablas dinámicas, que es un resumen dinámico de esto, gráfico dinámico, los diálogos y las macros. Y estos son los elementos de las diapositivas en PowerPoint que pueden contener, ¿no? En esta parte he intentado ponerlo como ejemplo, simplemente a grandes rasgos, lo que son los elementos de la ofimática. Ahora, tienen elementos en común las tres ventanas. La base de título, debajo la cinta de opciones, que tiene diferentes opciones, están agrupadas por característica, de la misma forma en Word y en PowerPoint. Tenemos en la parte derecha, dependiendo de su versión, puede ser el botón del Office o en este caso el menú de la administración del archivo. Tenemos la barra de estado y tenemos el área de trabajo, que ya cambia de acuerdo a las características de cada programa y de acuerdo al tipo de vista con el que estemos trabajando. Por ejemplo, en PowerPoint tenemos, este es el área de trabajo cuando estamos en vista de diapositivas, pero también podemos tener un área de trabajo cuando estemos trabajando con comentarios, o mejor dicho, con notas, transiciones, cuando estemos viendo un pequeño resumen, incluso cómo se podría ver de otras formas, ¿no? En el Word lo propio tenemos diseño de impresión, vista de lectura, diseño web, incluso tenemos vista esquema para estructurar un documento de forma adecuada. Y finalmente en el Excel tenemos la vista normal, la vista de diseño de página, que es como en Word diseño de página, de cómo diseño de impresión, cómo se va a ver impreso, donde es más fácil hacer algunas características como que va a ser el pie de página, saltos de página que nos permite ver las divisiones que han de existir de página en página. Bueno, son solo vistas que tenemos del documento, del área de trabajo, y no varían mucho, ¿no? En el Excel, debajo de la cinta de opciones tenemos la barra de fórmulas y nuestro área de trabajo, que tiene una pequeña barra en la parte inferior, que tiene la barra de desplazamiento horizontal del área de trabajo, la barra de desplazamiento vertical del área de trabajo. En la parte inferior tenemos las diferentes hojas que tenemos en el libro y tenemos el área de trabajo propiamente dicha.
que en el caso del Excel nos tenemos que acostumbrar a trabajar con columnas y con filas. Por costumbre yo tengo la tendencia a trabajar solamente con sin ver las líneas de división, pero esto se puede mostrar o quitar, que es lo que separa a cada fila. Bueno, esta es la parte del archivo, ¿no? Ahora hemos de ver alguna cosa más interesante y específica sobre las celdas. Para empezar, como si se han dado cuenta, lo más importante en una hoja, que es la parte donde trabajamos en Excel, es la celda, que es la intersección entre una columna y una fila. Esto puede tener diferentes tipos de características: su formato, su configuración de fuente, alineación, número. Prácticamente nosotros tenemos toda la diversidad de formatos que se le puede aplicar a las celdas, que lo vamos a desarrollar en el capítulo 3, y el contenido propiamente dicho de las celdas, que puede ser de este tipo. Podemos tener contenido que sea una fórmula, o podemos tener contenido que sea una constante. ¿Cuál es la característica? La salida de este contenido puede ser número, texto, un valor lógico, un error o contenido vacío, y esto es diferente cuando no existe contenido. Bueno, lo voy a desarrollar. El número, cuando es con fórmula, o sea, la salida es esto, ¿no? Puede ser una operación aritmética, una multiplicación, adición, y nos sale un número. Las fórmulas se caracterizan que todas empiezan con igual. Aquí pueden ver en la base de fórmulas. Mientras que las constantes se insertan de forma directa. Cuando la salida del contenido de una celda es número, usualmente por defecto esta se alinea a la derecha de la celda. O sea, si se fijan, la celda es esta y el número está alineado a la derecha, sea de fórmula o sea de constante. El texto se alinea a la izquierda. Un valor lógico, que son solo dos, verdadero o falso, está alineado al centro. Los errores también están alineados al centro, y el contenido vacío no sabemos porque es vacío. Su alineación no afecta en absoluto. Siguiendo con esto, cuando ustedes utilizan en fórmulas valores numéricos, estoy hablando de datos que pueden ingresar, lo pueden meter en la fórmula de forma directa. Esto, si insertan texto, lo tienen que colocar entre comillas. Si insertan texto sin comillas, por ejemplo, yo estoy intentando meter esto, me sale un error. Cuando es texto, en cualquier fórmula que quieran meter texto, tienen que introducirlo entre comillas. Pero si quieren introducir número, cualquier tipo de número, sin comillas. Esto es algo básico que no se explica mucho. Valores lógicos usualmente son dos: verdadero o falso. Si ustedes hacen alguna operación matemática con esto, verdadero usualmente es 1 o un valor diferente de 0, falso es 0. Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta para más adelante. Errores son 8 tipos de errores que puede existir, y es cuando en una fórmula o función se ha hecho algo mal, o bueno, puede ser que esté bien toda la función, pero el error nos dice algo en específico, una respuesta específica a algo que ha pasado en nuestra introducción del formato, mientras va a ser error constante cuando hemos copiado. O sea, por ejemplo, este error yo lo puedo copiar y pegar el valor en otra celda. Este es un error constante, mientras que este es un error de fórmula. Estos casos son excepcionales y es cuando copiamos rangos usualmente.
vacío. El contenido vacío es cuando ponemos algo entre comillas. Y lo mismo que hemos copiado esto, podemos copiar un contenido vacío a alguna parte. El contenido vacío es como un límite. Voy a hacer aparecer lo que se conoce como el teclado en pantalla. Y les he de explicar una característica del contenido vacío que es diferente a un contenido blanco. Este es su teclado. Se mueven con estas teclas de desplazamiento de uno en uno. Si presionan la combinación de teclas control antes de presionar uno de estos, o de forma simultánea si lo hacen en el teclado físico, les lleva hasta el límite o hasta encontrarse con una celda con contenido. En este ejemplo así, si hago control abajo, me va a llevar al final del documento porque no hay nada. Ahora, si voy a un contenido vacío, aquí si se fijan no hay nada, pero es como existe un contenido. Ahora voy a suprimir el contenido de esto y fíjense, se va a pasar a la siguiente celda, si es, o hasta encontrarse en una celda con contenido. Hasta el final del documento voy a encontrarse. En esta tengo un contenido vacío, mientras que esta no hay nada en esta fila. Fíjense, lo voy a mandar hasta el fondo. Y ahora voy a retroceder y llega hasta la celda con contenido vacío. Una característica de esto es que cuando es una constante, ustedes hacen doble clic para editarlo, luego hacen clic afuera y deja de ser contenido vacío. Esto se van a encontrar ustedes usualmente cuando tengan que importar archivos de diferentes programas al Excel o bases de datos, o trabajen con fórmulas que para que no se vea algo lo ponen de esta forma, dos comillas, para que se quede en blanco. Y no se queda en blanco en realidad, sino está con contenido vacío. Luego tenemos los errores, que en esta versión son 8, y el 8 no es tanto un error, sino es una situación pasajera. A detalle en algún momento tenemos que conocer. El conocer estos errores nos ayuda a solucionar el problema en una fórmula. Si ustedes saben por qué aparece nulo, división entre cero, favor, referencia, nombre, num, na, y obteniendo datos, que es el octavo en este caso, van a poder de forma rápida identificar qué puede estar mal en la función que ustedes han ingresado en Excel. Por ejemplo, usualmente algo que sucede es que lo ponen sumar un rango. Aquí me tiene que salir el error nombre. ¿Por qué? Porque no existe la función sumar, existe la función suma. En ese caso me vas a dejar cero porque no hay nada en este rango, ¿no? Entonces yo, al saber que si escribo alguna fórmula y me aparece algún tipo de error, sumar sí, suma sí, por ejemplo, no existe esa función. La función es sumar sí conjunto. Puedo poner yo los argumentos porque los sé de memoria. Entonces tendré que me sume el contenido de esta tabla, considerando la condición que esté en esta tabla, y el criterio sea de que arriba y que me sume esto. Me ha aparecido un nombre. ¿Por qué? Porque está mal escrita la función. Si lo pongo sumar sí, ya no me aparece el cuadro nombre, y de forma automática me lo tiene que solucionar algunos aspectos, ¿no? Bueno, hay otros errores más frecuentes. Zef es algo que usualmente sucede en algunas funciones, y es, por ejemplo, yo le estoy diciendo que sume estas dos celdas, y si elimino esta fila me ha de aparecer el error Zef. Es que se ha eliminado una celda que existía en la hoja, o que al que se hacía referencia, y aparece. Entonces, si yo veo este error, quiere decir que he procedido a eliminar
o he cortado. Otra situación común en la que aparece este error es que he hecho un movimiento incorrecto. ¿Un movimiento incorrecto qué es? Esto es un movimiento incorrecto. Bueno, esto es a fuerza de experiencia. Ustedes van a empezar a identificar errores. Ni bien nos aparezca, van a saber qué ha pasado y qué tienen que hacer para solucionarlo. NA, por ejemplo, es un error de búsqueda o de que no existe un valor buscado. Les recomiendo googleen esto y averigüen en qué situación se queda cada uno. El conocer esto les ha de permitir y trabajar de forma rápida en los archivos de Excel. Si esto está claro, hemos de ir a lo siguiente, que es es el contenido número. Tenemos el contenido con salida de número, que puede salir como resultado de haber insertado una fórmula en una celda o haber introducido directamente como una constante. También existen las referencias, pero no es como salida, por eso no están en este caso. El número puede ser de diferentes formatos: número propiamente dicho, moneda, contabilidad, fecha corta y fecha larga. No existen unos negativos en este caso y siempre aparece este tipo adicional de error. Puede ser hora, tampoco existen negativos en horas, porcentajes, fracciones, científica y personalizada. Y cuando es número, pero tiene formato de texto, que parece texto, ¿no es cierto?, pero sigue siendo número. Esto se los voy a dejar con calma porque también tenemos que en un capítulo aprender a personalizar por completo esto. Mientras que con los números tenemos opciones sumamente limitadas. Con el contenido de texto es algo uniforme, es texto y ya. Lógico, dos opciones, verdadero y falso, no hay donde perderse. Error, 8 tipos, y vacío, 2 opciones de vacío. Número es lo que tenemos más extenso, tanto que las celdas tienen su formato de número. Y en la cinta de opciones, en inicio, ustedes pueden ver las opciones más utilizadas en número. Si desean algo más específico, pueden entrar a la ventana de configuración de formato de número y tienen ya las opciones para hacer una personalización más específica de lo que ustedes quieren. Luego, si nosotros hablamos de pruebas lógicas, que es lo que utilizamos bastante en Excel para llegar a automatizar, vamos a ver que una prueba lógica es como hacer una proposición. Yo hago una afirmación y quiero verificar si esa afirmación es cierta o no es cierta. Usualmente para hacer una afirmación yo utilizo una propiedad de igualdad, que puede ser estas, igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente que, ¿no? Se utiliza para matemáticas y también se utilizan para textos, ¿sí? Pero esto tiene que entenderse bien. Para hacer una proposición yo he de hacer algunos ejemplos con esto para matemáticos en esta parte. Voy a poner aquí de forma rápida un número, ¿no? Y en aquí he de poner otro número. Le he de decir, primero quiero verificar la igualdad. Hago toda fórmula o prueba lógica empieza con igual, o la fórmula es en sí. Luego la prueba lógica o cualquier función ya continúa. Solamente es necesario
y saltar un igual al principio, luego de comparación es otro. Si E1 es igual a F1, en este caso como es diferente me tendría que dar falso. E2 es mayor que F2, verdadero. E3 es menor que F3, falso. E4 es menor o igual que esto, F4. En este caso es algo curioso. Si ustedes introducen primero este símbolo y luego el igual, les ha de salir que está mal, que está bien, perdón. Pero si introducen primero el igual y luego el símbolo este, les ha de salir que está mal. Y luego ha de salir una sugerencia para corregir. Siempre se debe utilizar primero el símbolo de mayor o menor que, luego seguido del signo igual, para que haga, ¿no? Tenemos en este último caso el diferente. Esto es diferente que esto, diferente. Obviamente que como he hecho referencias a esto, si yo lo cambio, por ejemplo, esta es la igualdad, lo pongo 4 ya se vuelve igual. Si lo pongo un número mayor se vuelve lo contrario, ¿no? Si aquí pongo 4 se vuelve falso. Si lo pongo un número mayor sigue siendo falso. En aquí, si lo pongo 4, falso. Si lo pongo un número mayor se vuelve verdadero. Aquí es mayor o igual que. Si lo pongo un número menor que 4 es mayor que 3, sí. Si lo pongo un número mayor, falso. Esas son pruebas de lógicas utilizando valores numéricos, pero no son las únicas pruebas lógicas que se utilizan. Con el texto también se puede utilizar algunas pruebas lógicas que en la práctica son poco utilizadas. Por ejemplo, ¿y por qué son pocas utilizadas? Porque no muchos utilizan pruebas lógicas de orden, excepto para hacer una comprobación de datos. Orellana es igual que Murillo. Orellana es igual que Orellana. Murillo es Orellana. Vladimir José es igual que José. Venga, vamos a hacer pruebas de igualdad, pruebas de orden. Con el orden, con este símbolo, y orden con el menor que. Orellana es igual que Murillo, falso. Orellana es igual que Orellana, verdadero. Murillo es igual que Orellana, falso. José es igual que José, falso. Si pongo José sin tilde, es igual que José, verdadero. Pero ¿qué pasa si pongo Orellana con un espacio? ¿Será igual que Orellana sin espacio? Falso. Si se dan cuenta, he dicho que hay aquí un carácter adicional que no se nota, que es el espacio, ya modifica la salida de la fórmula. Tienen que tener cuidado con eso. Usualmente se limpian las celdas antes de hacer estas comparaciones de igualdad para verificar datos en una tabla, ¿sí? Es una prueba lógica. Obviamente que hay formas de hacerlo. Orden. Primero, Orellana es mayor que Murillo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? O está después que M, claro que sí. O está después que O. No, pues Orellana está al mismo nivel que Orellana. Murillo está después que Orellana. No. José está después que José. No. Otro caso,
Orellana está antes que Murillo, falso. Orellana está antes que Orellana, falso. Murillo está antes que Orellana, verdadero. José está antes que José, falso. Y estará antes que José con tilde. Si se fijan, incluso hay una diferencia al momento de hacer esto, ¿no? Por si acaso, cuando hay caracteres especiales están usualmente en este orden. Bueno, con vocales son los que más vamos a utilizar. Si yo lo ordeno de forma ascendente, si se fijan, esta está antes que esta. O sea, una vocal sin tilde está antes que la vocal con tilde. La vocal con tilde está antes que la vocal con este símbolo. Esta está antes con la vocal con diéresis, si no me equivoco es el nombre. Y cuando hay más palabras, no tomo en cuenta esto. Esto es como un adicional al final para hacer la última prueba de ordenación. Bueno, el propósito de esta parte era ver qué pruebas lógicas se podían hacer. Obviamente que aquí son comparaciones sencillas, ¿no? Porque el propósito de esto es como utilizar una fórmula para que me saque un dato de una tabla y me compare con otro dato de otra tabla. Pero básicamente es esto. Una simple prueba. Luego, lo que nosotros queremos sacar es verdadero o falso. Y las funciones es, son opciones que nos permiten saber si el contenido de la celda cumple alguna condición o el contenido que está dentro de la función cumple con alguna característica. Y si lo hace, que de verdadero, y si no lo hace, que de falso. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo contenido blanco. Lo voy a sombrear para que ustedes se ubiquen. Y voy a poner es blanco. Le estoy preguntando, esta celda no tiene contenido aquí, me parece que no hay nada, ¿no es cierto? Fíjense, lo voy a copiar y aquí me está diciendo que no, aquí aunque parece que no hay nada, hay. Y no es el color lo que hay, sino es contenido vacío. Otra situación, aquí voy a poner es texto. Fíjense, lo voy a arrastrar. Si se dan cuenta, el contenido vacío se considera texto, aunque no hay nada. Es lógico. Aquí me va a salir todo falso. ¿Por qué? Porque para que sea lógico tiene que ser falso o verdadero lo que está dentro de la función. Es número. ¿Para qué me sirve a mí esta función? Para hacer un tipo de comprobación sobre el contenido de una celda y en función de eso me salga pueda aplicar yo alguna condición. Aquí para ver si es error, son tres tipos de errores. Es error, todos los errores, es error, todos los errores menos el not, y es not, solamente el error not sin los otros errores. El error not, por si acaso se preguntan, es este error, ¿sí? Este es el not, o sea que no se ha encontrado. Bueno, aparte de las funciones es que es algo directo para que nos arroje verdadero o falso, tenemos las funciones lógicas propiamente dichas que nos permiten a nosotros poder aplicar. Estas dos son las más inútiles que existen, verdadero y falso como tal, porque sin los paréntesis se escribe y ya nos arroja lo que queremos. La función no, que es una de las más útiles que existe, es para cuando no podemos poner la condición en negativo. A veces ponerlo directamente
lo contrario que queremos, es más directo. La función y en lógica se deben acordar cuando todos los argumentos tienen que ser verdaderos. La función o cuando solo un elemento puede ser, es necesario que sea verdadero para que todo sea verdadero. La función o exclusiva es, bueno, usualmente esto nos enseña con solamente dos valores lógicos y los dos tienen que ser distintos para que nos arrojen verdadero, pero puede ser también que tenga más funciones y si es dependiendo si hay un número par o impar de combinaciones para que sea verdadero o falso. Si es el error not que dé un valor o si es cualquier error que dé un valor. Esta función está disponible en el 2003 y en el 2007 ya está, ¿no? Finalmente esta que es la que más vamos a utilizar en algún momento, que es la prueba lógica, es la función C. Bueno, esto sería la primera parte de la introducción al Excel. Ha sido algo demasiado teórico para mi gusto, pero son las bases y me parece importante que conozcamos todas las bases. Si ustedes dominan esta parte, luego ya en los siguientes videos no van a tener mayores problemas. Continuaremos en el capítulo 2.